El día de hoy, como bien lo dijo, vamos a ver lo que es monitoreo de agentes psicosociales. Dentro de los objetivos que tiene este curso, de manera general vamos a poder comprender la importancia del monitoreo de los agentes psicosociales en el entorno laboral para promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Y dentro de los objetivos específicos tenemos el poder revisar la base legal nacional. Si bien es cierto, para psicosociales no hay específicamente una base legal determinada, pero sí está dentro de la normativa nacional en lo que es seguridad y salud ocupacional. Otro objetivo específico es poder conocer estos factores psicosociales y cuál es su importancia de poder hacer esta evaluación y también aprender sobre las metodologías de evaluación para poder identificar los factores psicosociales que existen en la organización. Dentro de la base legal, como bien les comenté, está lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del 2012, y sus modificatorias, y también está incluido el tema de los formatos referenciales para los documentos y registros del sistema de gestión, ya que allí nos brindan un formato para poder registrar los monitoreos ocupacionales que se realicen. Dentro de estos monitoreos ocupacionales vamos a encontrar el monitoreo de agentes psicosociales. La norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico también incluye un punto en donde establece que se tiene que hacer los monitoreos de agentes psicosociales. Dentro del artículo 56 de la Ley 29783, específicamente allí nos indica que el empleador debe prever la exposición, que la exposición de los agentes, entre ellos los agentes psicosociales, en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Entonces, por esta ley, el empleador tiene la obligación de poder evaluar o prevenir esta exposición a los agentes psicosociales. También dentro del artículo 103 del reglamento de la ley, vemos que nos dice que el empleador realiza actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores, que incluyen exámenes médicos ocupacionales, así como evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Esto en función de la matriz CIPER, ya que justo en la matriz CIPER nosotros vamos a identificar aquellos peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y dentro de ello, obviamente, va a existir estos riesgos psicosociales. Y otros documentos que también contribuyan a determinar el estado de salud colectivo o individual de los trabajadores. Entonces, dentro del reglamento ya nos especifica
que el empleador debe realizar esta vigilancia y dentro de esta vigilancia que debe realizar están estas evaluaciones de los factores de riesgo y dentro de ellos los factores de riesgo psicosociales, así como vemos en la parte derecha. En el artículo, por otro lado, en el artículo 103, el empleador también es responsable de realizar un análisis de factores de riesgo encontrados a través de la matriz IPER y los monitoreos periódicos en relación a los resultados de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores. Esto para poder adoptar acciones de mejora para garantizar la salud de los trabajadores. Entonces, dentro de esto, se complementa con el artículo anterior, que nos indica que no solamente se debe hacer el análisis a través de la matriz IPER, sino también realizar estos monitoreos periódicos en base a los resultados que se tengan en una primera vigilancia. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nosotros o las empresas tienen que realizar monitoreos psicosociales de estos agentes psicosociales? Para que pueda hacerse o tener ya una base y saber si se tiene que tener un plan para tratar aquellos riesgos que ya se han hecho, ya han ocasionado de repente consecuencias, ¿no? Ahora, es importante poder saber o reconocer qué es un riesgo psicosocial. Un riesgo psicosocial, en base a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, viene a ser las interacciones que hay entre la organización del trabajo, entre el medio ambiente en el que se desarrolla, el contenido que tiene el trabajo, con las capacidades del trabajador, con sus necesidades, su cultura, su situación y su situación personal fuera del trabajo. Entonces, vemos que el riesgo psicosocial viene a ser esta interacción, tanto con las características mencionadas para la parte del trabajo, como las características mencionadas para la parte del trabajador. Por lo tanto, este riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en una situación laboral que vienen a estar relacionadas directamente con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que por lo tanto se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador, ¿sí? Para poder entender un poco mejor la diferencia en lo que es un riesgo psicosocial y un factor de riesgo psicosocial y factores psicosociales, pues vamos a poder ver el siguiente video. Para esto tengo que compartir con audio. Perdón un momento. Sonido. Ya, a ver, me confirman si se escucha, ¿sí? Ya, sí se escucha para poder avanzar en el video. Por favor, si me confirman por el chat. Ah, ya, ok, sí se escucha. Ya, a ver, iniciamos entonces. Los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se derivan de deficiencias en el diseño, organización y gestión del trabajo. No existe un listado cerrado y reconocido de los tipos de riesgos psicosociales, pero algunos de los más frecuentes son los siguientes: estrés laboral, violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, síndrome burnout, conflicto familia-trabajo y trabajo emocional. Existe cierta confusión entre los riesgos psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Podemos entender los riesgos como las consecuencias y los factores de riesgo como las causas. Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que también llamaremos estrés.
Dentro de los factores de riesgo psicosocial podemos encontrar los relativos al entorno de trabajo, como pueden ser las condiciones ambientales y el diseño del puesto de trabajo. Los relativos a la organización de tareas y funciones, como puede ser el ritmo de trabajo, la monotonía, la carga de trabajo, el nivel de responsabilidad. Factores de organización del tiempo, como pueden ser las pausas y duración de la jornada, la flexibilidad de horarios y los trabajos a turnos. También tenemos la estructura de organización del trabajo, como puede ser la participación y decisiones del trabajador, el estilo de mando, la comunicación en la empresa, las relaciones personales y el apoyo social. Y por supuesto también los factores personales del trabajador. La exposición a los riesgos psicosociales puede provocar efectos negativos tanto en los trabajadores. Listo. A ver, entonces, hasta ahí vamos a ver el video. Ya más adelante vamos a ver el tema de consecuencias. Trabajadores como en las Ay, sí, organizaciones y a largo plazo. ya. Ya, entonces, dentro de este video nos ejemplifica un poco sobre cómo se diferencia, ¿no? Un riesgo que viene a ser el riesgo psicosocial y que vienen a ser estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, dentro de ello podemos ver las posibles fuentes de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, como características de la tarea, que podría ser el grado de peligrosidad o complejidad de la tarea, la capacidad de la empresa para motivar al trabajador. Entonces, esa viene a ser una fuente de riesgo psicosocial en el trabajo. También la organización y metodología del trabajo. Cuán coordinado está el equipo, el nivel de eficiencia de los procesos, el tipo de liderazgo de los responsables, la calidad de la comunicación interna. También podemos ver otro ejemplo de clima y relaciones laborales, el nivel de cohesión que existe en el equipo, la cantidad de vínculos de confianza y de cooperación, también las condiciones laborales en las que puede estar ese trabajador, ¿no? Las condiciones que se les está ofreciendo, el salario, el tipo de recursos, el tipo de recursos, los materiales que se le brinda, la disponibilidad de tiempo, la ubicación del puesto de trabajo, la percepción de inseguridad para la salud física, entre otros, ¿no? Muchas veces ocurre que se generan frustración o estrés, ya que no se tiene claro esas condiciones laborales o la metodología o los roles que tienen que cumplir dentro de la organización. Entonces, según ello, esas son posibles fuentes de riesgos psicosociales que se pueden encontrar en el trabajo. Para ello, existen 10 tipos de factores de riesgo psicosocial, dividido en dos grandes grupos. Uno en el cual se ve de acuerdo al contenido del trabajo, que están vinculados con las condiciones de trabajo y la organización del trabajo. Y el otro viene a ser el contexto del trabajo, que viene a ser correspondiente a la organización del trabajo y las relaciones laborales. Ahora vamos a ver lo que es en base al contenido del trabajo. Uno de los factores en base al contenido del trabajo puede ser la carga de trabajo o ritmo de trabajo, que viene a ser el exceso o defecto de la carga de trabajo, la falta de control sobre este ritmo de trabajo, o niveles elevados de presión en relación con el tiempo. Han escuchado seguro en varios trabajos tal vez, que dicen debes estar dispuesto a trabajar bajo presión. Si bien es cierto, si es que hay un exceso de trabajo bajo presión, se puede generar un riesgo psicosocial en base a ese factor, ¿no? Que viene a ser una sobrecarga laboral. Por eso hay que tener mucho cuidado como empleadores, como empresas, pues se tiene que hacer estas evaluaciones de manera preventiva. El otro punto puede ser el tema de diseño de tareas, que hay una falta de variedad o ciclos de trabajo cortos, que sean fragmentados o que no tengan sentido,
que hay una subutilización de capacidades, que hay una gran incertidumbre. Puede, por ejemplo, en algún caso, que ingrese un colaborador con todas las ganas de poder dar de sí todos sus conocimientos, sus capacidades, pero que en las tareas que se le asignen, pues no están en base a esas capacidades para poder explotarlas, ¿no? Y lo que ahí genera es justamente esa incertidumbre de si es que va a aprender más en ese lugar o de repente no le van a dar la oportunidad de poder explotar esas capacidades que tiene. Entonces, otro punto de ellos es el diseño de tareas, que es un punto importante, un factor importante al cual también se tiene que evaluar. El horario de trabajos. Por ejemplo, cuando hay trabajos en turnos, si es que los horarios son flexibles, si es que de repente existen horas impredecibles para el trabajo, no se cumple con ese horario de trabajo que se le dio al inicio, hay horarios largos o que no permiten una vida social. Seguramente han escuchado casos en empresas que trabajan en turnos muy largos en donde los trabajadores y que no les dan o no les brindan esa oportunidad de descanso. En esos casos, pues, se generan estos riesgos psicosociales en base a los horarios de trabajo que tienen. Otro factor viene a ser el entorno de trabajo y equipo de trabajo, que son problemas relacionados con la fiabilidad, la disponibilidad, adecuación y mantenimiento o reparación de equipos e instalaciones. Es decir, que también influye mucho el lugar donde se está realizando el trabajo, de manera que pueda existir una infraestructura adecuada para que el trabajador pueda realizar sus labores. Estos son algunos factores dentro del contenido del trabajo. Ahora veamos en base al contexto del trabajo, que ya vimos que corresponde a la organización de este trabajo y a las relaciones laborales que existen en el lugar. El contexto del trabajo, pues dentro de ello vemos el factor de función y cultura organizativa. Por ejemplo, si es que en alguna organización hay una comunicación pobre, allí se puede generar este riesgo psicosocial en base a ello. Que haya bajos niveles de apoyo para la resolución de problemas y el desarrollo personal. Que haya una falta de definición de los objetivos organizados. Otro factor puede ser el papel que debe cumplir el trabajador en la organización. Que hay una ambigüedad y un conflicto en las funciones. La responsabilidad por otras personas. El tener que em, cumplir un papel que de repente no está en base al puesto en el que debería, pues, cumplirlo, ¿no? Entonces, en esos casos hay una ambigüedad en las funciones que se le están asignando. Otro factor viene a ser el desarrollo profesional, que se vea que hay un estancamiento profesional y una inseguridad, que no hay que hay una promoción excesiva e insuficiente, que haya salarios bajos, la inseguridad laboral, que en muchos lugares, en muchos casos se ve, ¿no? El escaso valor social del trabajo, de que no valoren las actividades o el esfuerzo que uno hace dentro de su trabajo. La latitud de decisión o control, que hay una baja participación en la toma de decisiones, una falta de control sobre sus tareas. El control aquí particularmente es en forma de participación y también viene a ser una cuestión contextual y organizativa más amplia, ¿sí? En estos casos se refiere mucho al control sobre las tareas que tienen que realizar. Entonces, a veces también algunos dirán, ¿no? Em, qué bien me sentiría si es que si es que mi supervisor no me estuviera revisando o controlando si es que ya cumplí o si es que necesito algo más.
para poder cumplirlo, esas tareas que me están asignando. Si bien es cierto, en algunas organizaciones se puede dar eso, de que les dicen las tareas o saben las funciones que tienen que hacer, pero no hay una mejora. Entonces, esa falta de control genera, en realidad, indirectamente, genera una, un riesgo psicosocial en base a esa falta de control de las tareas. Y aparte, ¿por qué? Porque ya el trabajador no tiene esa oportunidad de poder participar, de poder dar su opinión. Otro punto, otro factor importante son las relaciones interpersonales en el trabajo. Viene a ser, por ejemplo, el aislamiento social o físico, esa escasa relación con los superiores, conflictos interpersonales, que hay una falta de apoyo social. Por ejemplo, en aquellas empresas donde trabajan de manera remota, ¿no? Es un poco más difícil generar esas relaciones interpersonales entre los trabajadores porque justamente trabajan de manera remota y no interactúan mucho. Entonces allí, como empleadores, se tiene que generar de alguna forma, ya sea con reuniones, con participación en grupo, para que estas relaciones interpersonales se den y que no exista ese aislamiento social entre los trabajadores. Uno como humano, como un ser humano, pues tiene que sí o sí interrelacionarse con las otras personas para que puedas ser feliz, ¿no? Para que pueda vivir mejor. Otro punto, otro factor es la conciliación de la vida laboral y la personal. Allí, por ejemplo, existe mucho lo que es la doble presencia. Dentro de ellos puede ser el conflicto entre las exigencias del trabajo y las del hogar. Allí, por ejemplo, si es un trabajador que realiza trabajo remoto, está en casa, ¿no? Todos dirán qué feliz que esté en casa, pero en casa también están sus hijos, también está su esposo o la esposa, que de repente interrumpe en la labor y no le deja avanzar. Esa evaluación de riesgo psicosocial va a ayudar a que podamos ver la forma de cómo conciliar esa vida laboral y la personal, de manera que no exista un inconvenientes en esos casos. También otra cosa puede ser al revés, que sea un trabajador que está en fábrica, por ejemplo, en una fábrica, una planta de producción, y justo ese día que fue, pues tenía a su hijo mal o a su hija mal, que la habían llevado al hospital. Entonces, la persona obviamente va a estar preocupado por su hijo o su hija que está mal en el hospital, pero aún así ha tenido que ir a trabajar, ¿no? En esos casos, por ejemplo, es bueno poder dar la facilidad a los trabajadores de tener esa confianza de poder pedir permiso en esos casos que son necesarios. ¿Para qué? Para que no exista esa doble presencia de que están en el trabajo, sí, pero con el pensamiento en tareas de la casa o en actividades que no corresponden al trabajo. Y eso puede ocurrir accidentes laborales en base a esos factores. Entonces, hay que tener muy en cuenta ello. Otro es el escaso apoyo en el hogar, los problemas de dualidad de carreras, conflictos entre las exigencias del trabajo y las del hogar. Esos son algunos factores de riesgo psicosocial. Y ahora veamos cuáles son estas consecuencias o cómo se manifiesta el impacto de estos riesgos psicosociales. Se puede manifestar a través de aspectos cognitivos, en la toma de decisiones, en un nivel atencional, también en impacto afectivo, que le genera ansiedad, que le genere depresión. En el mismo estado de salud, pueden provocar lo que es hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales,
inmunodepresión. Me avisan si es que sigue proyectándose. Sí sigue, ¿no? Ya, ok. También en la parte conductual se puede ver un aumento del consumo de alcohol y tabaco. Inconscientemente la persona puede generar estos impactos dentro de sí mismo sin pensar de que es llevado a través o en base a estos factores de riesgo psicosociales, ¿sí? También una disminución de la actividad física, cambios en la dieta, problemas para dormir. A nivel organizacional, pues se aumenta lo que es el ausentismo laboral, el aumento en la rotación del personal, el deterioro del clima laboral, la disminución del compromiso organizacional y muchos más. Incluso, por ejemplo, dentro del deterioro del clima laboral, si es que la persona está ya con un, un impacto de estos riesgos psicosociales, puede generar este deterioro del clima laboral de repente, diciendo a sus compañeros cosas que él piensa y que puede afectar a todo el grupo. Ya, lo siento, a ver, avancemos. Mm, ya, listo. Ahora sí, ya que ya sabemos qué vienen a ser riesgos psicosociales y cuáles son estos factores de riesgos psicosociales que deben ser evaluados para poder identificarlos y poder prevenir o poder tener estrategias de intervención ante ello, pues ahora vamos a ver cuáles son los pasos que se debe seguir para poder hacer este reconocimiento. Primero, identificar. Identificar, ¿qué identificamos? Los problemas, a los trabajos que están expuestos. Y luego, también después de ello, seleccionar el método por el cual vamos a hacer esa identificación, esa evaluación. Dentro de ello se tiene que tener un criterio de selección. Para ello, más adelante vamos a ver lo que son las herramientas para poder hacer estas evaluaciones psicosociales. Luego ya pasamos al proceso de evaluación. En el proceso de evaluación, pues vamos a tener lo que es ya el mismo muestreo, el recoger los datos, análisis de datos y la interpretación. ¿Ustedes cómo creen que se haría esta evaluación? A ver, para poder saber un poco de sus conocimientos. ¿Cómo se puede hacer la evaluación de estos riesgos psicosociales? ¿A través de qué? Los leo en el chat. A ver si por favor me comentan en el chat, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer este proceso de evaluación? ¿Cómo podríamos recoger los datos para poder saber si, si los trabajadores de la empresa están, eh, están en un nivel de exposición alto, medio, bajo a los riesgos psicosociales? Los leo en el chat. A ver, Jimena Chipana, de repente puedes comentarnos en el chat. ¿Cómo crees tú que podemos hacer este proceso de evaluación? A ver, Adrián nos dice a través de cuestionarios o entrevistas, ya, hacer una encuesta a los trabajadores. Saraí también nos comenta, ok, entrevistas, sí, correcto.
Y luego para hacer el análisis de datos, una vez que ya tenemos esas encuestas realizadas, ¿cómo creen que se haría el análisis de datos? ¿Cómo sabemos nosotros si es que está bien o está mal? ¿Qué se utilizaría allí? A ver, a quienes no han participado, a Kelvin, em, Juan Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Yo Buenas considero que tardes. una evaluación, si nos colocamos en el puesto de que somos los que miramos la salud y seguridad en la empresa, muchas veces tenemos contactos con los trabajadores. Y por ejemplo, sabemos que Pedro es muy alegre, ¿va? O sea, muy alegre y llega todos los días con una buena actitud. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Y lo vemos todos los días de esa forma. Y yo creo que una pausa que nos pueda dar los trabajadores o los compañeros de trabajo son esos cambios, ¿va? Ya otro día tal vez llega triste, pensativo, y todo eso pues va a generar un riesgo de salud o de accidente, porque si él no se concentra en el trabajo, pues prácticamente puede tener un accidente. Entonces, puntualmente, ese tipo de cambio nos puede reflejar que hay riesgos psicosociales. Ya teniendo claro eso, yo creo que esa es una de las pautas que nos pueden dar a nosotros como prevencionistas y entonces ya comenzamos pues a indagar, como dicen los compañeros, a hacer encuestas, a hacer entrevistas. Uno ya debería de tener un listado de preguntas o formularios incluso, mandárselos por WhatsApp, que ellos lo llenen y ahí nos va a dar la pauta para poder hacer eso. Ahora el criterio de selección, pues tendríamos que ver, como le digo, lo que está sucediendo para poder optar por métodos que nos van a arrojar la información. El proceso de evaluación o el tabulado de todos esos datos, pues hay que ingresarlos, al sistema y darle seguimiento, por supuesto. Entonces yo considero de que yo lo haría de esa forma. Y pues lo que usted está comentando, ingeniera, yo creo que es muy acertado y también lo que los compañeros están exponiendo. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, exactamente, exactamente. Em, y muy bien, esa parte hasta aquí lo he explicado muy bien a través de su ejemplo. Y sí, como prevencionistas, como ingenieros de seguridad, los responsables de la seguridad y salud ocupacional dentro de la organización tienen la responsabilidad, pues, de poder hacer esa identificación, ¿no? Luego, como última fase, después de que ya hicimos todo ese proceso de evaluación, ya interpretamos los datos, ya tenemos aquellos niveles en los que podemos ubicar a los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos, pues se plantean estrategias de intervención de cómo mitigar o cómo controlar estos riesgos, ¿no? Estos riesgos que se han identificado. Pues a través de ellos se pueden plantear planificación de medidas preventivas y estas medidas preventivas se tienen que aplicar y dar seguimiento. Dentro de ellas puede haber capacitaciones, puede haber reordenamiento de la organización, distintas acciones se pueden plantear dependiendo de aquellos factores, de aquellos riesgos psicosociales que se hayan identificado y que se estén, y dentro de la priorización que se esté dando también. Ahora vamos a ver un video en el cual les voy a mostrar un riesgo psicosocial que está presente. Podría decir yo, me atrevería a decir de que está presente en todas las organizaciones, puede estar presente en todas las organizaciones. Lo que sí, en el nivel en el que esté, sí ya depende de cada organización, ¿no? Pero aquí sí está compartido, sí. Vamos a ver este video que es corto para que puedan entender y al final me van a decir, a ver, cuál es
bueno, acá creo que ya se vio igual, ya se vio el nombre, pero van a identificar cuál es el riesgo psicosocial, ¿sí? Ya, a ver, ¿qué opinan del video? Bueno, ahí ya vimos también cuál fue la solución o las soluciones planteadas, pero al principio, ¿cómo se veía esta señorita que ingresó el día contenta, ingresó a trabajar? Estaba con sobrecarga laboral, estresada, tenía mucha presión, exacto. ¿Y por qué creen que se dio eso? ¿Por qué tenía mucha presión? ¿Cuáles son los factores que se pudieron identificar en el video? Ahí nos dijeron también en el video. La mala distribución de tareas, exacto. Otra más, trabajo acumulado. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y qué soluciones nos mostraron? ¿Qué estrategias de prevención pudieron identificar para poder controlar esa acumulación de trabajo, esa sobrecarga laboral, ese estrés que estaba sintiendo la trabajadora? Sí, otro factor es la falta de pausa o descanso, que incluso le hizo cometer actos inseguros, ¿no? Ya las soluciones fueron la buena distribución, el que haya más personal, que haya una priorización de tareas también, tenían ya oportunidad de descansar, de poder hidratarse.
Exacto. Listo, entonces, ese es un ejemplo de cómo es que se aplica lo que vimos anteriormente, ¿sí? Mm, sí. Ahora, dentro, ¿dónde ubicamos nosotros los monitoreos los monitoreos de los agentes psicosociales? Si bien es cierto, es todo un proceso que se tiene que seguir para que se pueda identificar, es todo un plan prácticamente de prevención de estos riesgos, pero el monitoreo, solamente el monitoreo de estos agentes, ¿dónde se ubican? En qué parte? ¿En qué fase? Se ubica en la identificación, en la selección en el criterio en la selección del método. El otro era en el proceso de evaluación, en las estrategias de intervención. ¿Qué es lo que abarca el monitoreo de agentes psicosociales? Este monitoreo ocupacional. ¿Qué creen ustedes? Ya, a ver, Adrián nos dice el proceso de evaluación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea de repente? Disculpe la pregunta, ingeniera. Sí. La pregunta era que el monitoreo de agentes psicosociales, ¿en qué fase de lo que vimos anteriormente, de estos de acá, en qué fase se encuentra o si abarca todas las fases, el monitoreo de los agentes psicosociales? Considero que podrían estar más específicamente en unas fases y en otras a menor de escala. Por ejemplo, en el A, pues ahí es donde lo tenemos que identificar, ¿va? Todos los agentes que puedan estar provocando el riesgo psicosocial en el trabajador. En el B, pues ya teniendo, pues ya claro qué factores están generando estrés y todo eso, o síndrome de burnout, entonces ya seleccionamos el método, igual como ergonomía, está el método Oswald, Rula, LES, entonces dependiendo qué miembro vamos a evaluar, me imagino que existen métodos para evaluar también el estrés y todo eso. Yo la verdad ignoro de los métodos, le soy muy honesto. Y lo otro es proceso de evaluación. Pues en la recogida de datos tenemos que escoger bien los agentes para poderlos distribuir y pues en las estrategias, dependiendo también del agente, así es como implementaríamos las estrategias o la planificación o el seguimiento, considero yo, pero igual es solo una opinión ingeniera. Gracias, Juan Luis. Sí, exactamente. El monitoreo de de agentes psicosociales está en todas las fases, en realidad. Es decir, abarca todas las fases, ¿no? Como bien lo dice Juan, vamos a tener estas herramientas de diagnóstico de riesgo psicosocial. Hay diferentes, hay distintas herramientas para poder hacer este diagnóstico primero de riesgo psicosocial. Estas nos van a permitir saber a qué factores de riesgos están expuestos los trabajadores en base a estas encuestas que se van a realizar, encuestas o cuestionarios, entrevistas que se realicen a los trabajadores. ¿Sí? De acuerdo a la herramienta que se elija, hay distintas metodologías que nos brindan cada una de estas herramientas. ¿Sí? Dentro de ellas, las que más se utilizan, o en este caso en Perú, más se utilizan la evaluación de riesgos psicosociales de suceso ISTAS 21,
que viene a ser del gobierno de Chile. Esa es una herramienta en la cual, pues, es una evaluación que, sí, que tiene todas las fases que hemos visto anteriormente. De igual manera, la de COPSOC ISTAS 21 es una herramienta de gestión también que es española, ¿sí? Esta nos permite hacer esta evaluación y en Perú netamente hay una que se llama Censopas COPSOC, que viene a ser un método que en sí lo han realizado el Instituto Nacional de la Salud en conjunto con otras entidades dentro de Perú y en base también a al convenio que tienen con ISTAS para poder desarrollar este método peruano para la identificación y valoración de riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, aquí en Perú se utiliza mayormente esa de Sensopas o también puede ser utilizado la de COPSOC ISTAS 21, pero sí, siempre es importante que en base a la herramienta que se va a utilizar, a la metodología a utilizar, pues esa se siga la metodología o los pasos que indican en cada una, que no se haga una combinación. Por ejemplo, si es que nosotros utilizamos COPSOC ISTAS 21, que se sigan todos los pasos que nos dicen en COPSOC ISTAS 21. Y si utilizamos la de Sensopas COPSOC, que es la de Perú, pues que se sigan todos los pasos de esa. No podemos combinar los pasos que nos dicen o las fases que nos indica la de ISTAS 21, COPSOC, ISTAS 21, con la de Sensopas COPSOC. Si bien es cierto, la de Sensopas es una herramienta que sea, un método que sea validado en base a la metodología que brinda ISTAS 21. En este caso, es una validación que Sensopas ya lo ha hecho en base a los datos peruanos, en base a lo que se encuentra en Perú. Entonces, es importante chequear bien allí la metodología que se está utilizando, ¿sí? Para estas metodologías podemos encontrar que existen diferentes versiones. Para cuando es una organización que tiene menos de 25 trabajadores, se utiliza una versión corta. Y para cuando es una organización de 25 más trabajadores, se puede utilizar la versión media o también versión larga, dependiendo si es que se tiene o no en la metodología. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que estas son las herramientas que ustedes pueden utilizar, las metodologías que se puede utilizar para evaluar los riesgos psicosociales. Más adelante vamos a ver cuáles son esas dimensiones psicosociales que se evalúan en estas metodologías. En otros países no se exige que el psicólogo realice la evaluación, tales como en España, en Chile, en Colombia, Argentina, Ecuador. No es exigido que el psicólogo realice esta evaluación de riesgos psicosociales. Sin embargo, en Perú, según Sensopas, que viene a ser la entidad o en sí el comité que pues nos brinda algunos criterios para poder hacer esa evaluación, nos indica que la puede realizar ya sea un ingeniero que esté formado en lo que es salud ocupacional, que tenga formación en lo que es este tema de agentes psicosociales en higiene ocupacional, ¿no? También lo pueden hacer médicos ocupacionales, enfermeros ocupacionales y psicólogos ocupacionales, ¿sí? Y no hay una regulación, en Perú no hay una regulación única sobre la evaluación de factores psicosociales, pero recordemos que Sensopas COPSOC es una de las pruebas que normalmente son solicitadas en las auditorías, cuando hacen auditorías de seguridad y salud en el trabajo aquí en Perú, solicitan generalmente algunos auditores, claro, que se haya realizado estas evaluaciones bajo esa normativa, bajo esa metodología.
Sin embargo, no está mal decir, si es que ustedes hicieron con la de ISTAS 21, pues tampoco estaría mal, ¿no? Pero ya que Sensopas es una metodología peruana, pues bajo esa metodología se prefiere trabajar en Perú. Ahora, primero, para poder hacer esta evaluación, todo este proceso, primero es recomendable hacer una creación de un comité de riesgos psicosociales. De ser posible, claro, porque hay empresas que de repente son empresas que tienen pocos trabajadores y no es necesario hacer una creación del comité. Entonces puede ser un responsable de estos riesgos psicosociales, alguien que se responsabilice por ese plan que van a hacer para estos riesgos. Este va a recibir la información del organismo administrador para realizar la evaluación, ¿sí? El segundo punto nos habla de la difusión y sensibilidad, en donde es importante que el comité informe a los trabajadores de la aplicación de la encuesta. Entonces, antes de que puedan hacer estas encuestas a los trabajadores, es importante que se les informe y también que se les informe que es anónimo y que es confidencial. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda brindar la información honesta y lo más sincera posible, de manera que los datos que se puedan recabar de esas encuestas, pues sean certeros, sean reales, ¿no? El otro punto es la evaluación. La evaluación ya de por sí es la medición, la toma de muestras, digámoslo así. La evaluación va a ser ya realizar la medición utilizando, en este caso, si es una empresa de menos de 25 trabajadores, sería la versión breve del cuestionario según la metodología que utilicemos. En este caso es un ejemplo del suceso ISTAS 21. ¿Sí? Entonces, se hace la evaluación, ya la medición, entonces se está haciendo la encuesta. Se está haciendo la encuesta en base a lo que nos dice ese cuestionario. ¿Sí? Las encuestas son en base a estas metodologías que se están utilizando. No son encuestas que se hacen al azar, ¿no? Es decir, las preguntas ya están en base a la metodología que ustedes utilizan. Allí la misma metodología les va a dar el modelo de cuestionario que se debe hacer. Ahora, estos cuestionarios se pueden adecuar a la realidad de la empresa. Eso sí se puede hacer. Incluso en el manual o guías de las metodologías a utilizar, nos indica cómo es que se tiene que, prácticamente nos dan una guía de uso, un manual, ¿no? Y nos indica allí cómo es que ustedes pueden adecuar esos cuestionarios a la realidad de su empresa para que las encuestas sean mucho más eficaces, mucho más efectivas. Luego que se hace la evaluación, como cuarto punto es realizar un plan de acción e intervención. Aquí viene lo que son las estrategias de intervención. Dependiendo de los resultados que se obtengan, se van a establecer las medidas a tomar para poder mitigar los efectos de los riesgos existentes. ¿Sí? Entonces acá se van a plantear todas esas acciones necesarias para poder mitigar lo que se ha encontrado en esta evaluación. Y como punto final, vamos a hacer el seguimiento. Si acá nosotros nos hemos planteado acciones, van a haber acciones que pueden ser inmediatas, van a haber acciones que van a ser a largo plazo, que se van a tener que dar en base a varias actividades a realizar. Entonces, en base a ello se va a dar un seguimiento de que se cumplan esas acciones y de verificar que el empleador aplique las medidas declaradas en el plan de acción, ¿sí? Entonces, es importante que dentro de esta evaluación se realicen todos estos pasos. La creación o un responsable de este plan de riesgos para los riesgos psicosociales, la difusión y sensibilización,
la evaluación, ya de por sí la medición a través de las encuestas o cuestionarios, el plan de acción e intervención y el seguimiento para que se pueda cumplir. Ya. Ahora vamos a ver las dimensiones psicosociales. Las dimensiones psicosociales que se evalúan en base a la metodología ISTAS 21, ¿sí? En esta metodología, en su versión, media y larga, evalúan todas estas dimensiones psicosociales que abarcan los factores que hemos visto anteriormente, los de contenido de trabajo y los de contexto de trabajo, ya estos abarcan todos esos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es lo que evalúan? Evalúan exigencias psicológicas, ¿sí? Dentro de ellos están las exigencias cuantitativas, el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales, las exigencias de esconder emociones. Dentro de ello también está el conflicto trabajo-familia. Dentro de este está la doble presencia, lo que les comentaba en el ejemplo anterior. También se evalúa lo que es el control sobre el trabajo. Dentro de este está la influencia que existe en su trabajo, en las actividades que realiza el trabajador, las posibilidades de desarrollo que tiene, el sentido que hay en el trabajo, sentido del trabajo. Otro campo es el apoyo social y calidad de liderazgo, apoyo social de los compañeros, el apoyo social de los superiores, la calidad de liderazgo, el sentimiento de grupo, la previsibilidad, claridad de rol, conflicto de rol. También evalúan un tema de compensaciones, inseguridad sobre el empleo, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, el reconocimiento, si es que se está reconociendo o no al trabajador, el capital social, también ven a través de los campos de justicia y confianza. Ahora, todos estos campos son evaluados, todas estas dimensiones son evaluados con el único fin de poder brindar una salud y satisfacción en el trabajo, ¿sí? Al colaborador. Y estos factores o dimensiones son evaluadas a través de todas las preguntas que se tienen en el cuestionario. Y en la misma metodología te brindan cuadros de cómo valorar esas preguntas o mejor dicho, las respuestas que puedan dar los trabajadores, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de Sensopas. Sensopas nos brinda lo que es una aplicación, un sistema en el cual, en este caso, el prevencionista o consultor o encargado responsable de seguridad y salud ocupacional va a poder solicitar el acceso. En primer lugar, Sensopas pues se encarga de capacitar a la persona que va a utilizar este sistema, a capacitarlo en cómo debe usar esta metodología para que después ya pueda ingresar al sistema, se les da sus credenciales, ingresa al sistema para que pueda realizar las evaluaciones que requiera dentro de su organización. Incluso puede utilizarlo para varias organizaciones, no solo para una. Más o menos así como ven en la imagen, se ve la aplicación, se ve el sistema, donde puede verse un reporte, se ingresan los datos de la empresa, se ingresan de cuánto tiempo va trabajando en la empresa, el trabajador, el área de trabajo, puesto laboral, el sexo y las dimensiones que hay, ¿no? Dentro de ello se puede aplicar los filtros para poder identificar mediante gráficos, se identifican cómo es que em, están expuestos estos trabajadores, ¿sí? Según cada dimensión psicosocial.
Y de esa manera se utilizaría este método de Sensopas. Aquí vemos en este mismo sistema se pueden registrar las encuestas. Sí, las encuestas obviamente ustedes lo pueden también tener en físico para que puedan hacer las encuestas en físico. Y también, y de acuerdo a esa información que ustedes obtengan, lo vacían en este sistema para poder obtener los resultados a base de gráficos, ¿no? Y de esa manera poder poder tomar decisiones más que todo. Ahora, el link que ven aquí abajo, este link lo pueden, a través de este link, ustedes pueden buscar la información de Sensopas y solicitar esos accesos y capacitación que se requiere para poder hacer uso de esta metodología. Otra metodología que es bastante usada es la de COPSOC ISTAS 21, la versión 2, esa es la última versión, en donde también aquí en su página de COPSOC ISTAS 21 vamos a poder encontrar tanto la versión corta como la versión media. También nos dan los recursos necesarios para poder utilizar esta metodología. La versión corta va a ser para evaluar riesgos psicosociales en empresas de menos de 25 trabajadores. Esta nos brinda todos sus materiales en este link y están tanto en castellano como en catalán también. Y aquí está todo todo el material que va a ser necesario. Esta metodología es bien larga, la verdad, pero es bastante buena para poder realizar. Y todo el material que les dan bastantes ejemplos de cómo realizar cada fase, desde la conformación del comité hasta posibles estrategias de intervención que puedan ustedes plantear. Si ven acá, aquí vemos que, a ver, por ejemplo, nos da unas tablas para resumir las respuestas de los cuestionarios, nos da ejemplos de la matriz de exposición, origen y medidas preventivas. Esta matriz es, por ejemplo, en base al factor psicosocial que se esté evaluando, por ejemplo, si es ritmo de trabajo, se identifica cuánto es o de todo el total de la población que se ha evaluado, en cuánto porcentaje están en nivel alto, cuántos están en nivel intermedio, cuántos están en nivel bajo, y en base a ello se identifican cuáles son las fuentes, el origen, las causas, y en base a ello se aplican o se plantean las medidas preventivas. Aquí nos dan varios ejemplos para para cada factor, para que ustedes puedan identificar en base a la realidad de la empresa. Y también nos dan una matriz para la planificación de la actividad preventiva, también un ejemplo de una carta informativa sobre la implementación de la actividad preventiva, ya que recordemos que la difusión y sensibilización al personal no solamente está antes de la evaluación, sino también tiene que estar al momento que ya se van a aplicar esas acciones, para que ellos sepan que se han encontrado tales riesgos psicosociales y que se tienen que prevenir y que en sí todo el equipo de trabajo tiene que cooperar. Esa es una versión corta. En la versión media también nos da estos recursos que son las principales características del método. Descargar los manuales y la aplicación informática, también nos da esa opción y nos indica cómo es que debe ser el proceso de intervención. Aquí más o menos les voy a mostrar una imagen de qué nos da en cada punto. Primero nos da una aplicación informática, la opción de poder descargar la aplicación informática, la cual es gratuita para la versión media, es gratuita.
y se descargan los manuales. Esto es importante para que ustedes sepan cómo utilizar y cómo ingresar los datos. Aquí son 3 pasos. Es importante también leer la parte de la licencia de uso, de las condiciones de uso de esta aplicación. Ya. Aquí dentro de las condiciones de utilización del COPSOC ISTAS 21, de la metodología, aquí nos dice que cuál es la finalidad preventiva. Se tienen que mantener esas condiciones, la condición de la finalidad preventiva, que viene a ser para poder identificar los riesgos al nivel de menor complejidad conceptual posible y facilita la localización de los problemas y el diseño de soluciones adecuados, ¿sí? Luego también nos habla de la participación, que debe utilizarse con el acuerdo entre los representantes de la dirección de la empresa y de los trabajadores, y desarrollando el proceso participativo establecido en el manual. También nos habla del proceso de intervención para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales. Es decir, después de que ya se ha realizado el cuestionario, que ya los trabajadores han llenado ese cuestionario, también en esta versión nos da la opción de saber cómo hacer ese proceso de intervención. ¿Sí? Nos da un resumen y en el manual desarrolla cómo es que se debe hacer ese proceso de intervención. Aquí vemos que, por ejemplo, se ve el acordar la utilización del método, quién lo realiza, cuándo, quién debe preparar y realizar el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque toda esta información en realidad también se va a tener que ingresar dentro de la aplicación informática. Entonces es importante que lean el manual de esta versión media para que puedan utilizar esta metodología correctamente. Ahora, veamos un poco de los indicadores clave dentro de este monitoreo de agentes psicosociales, ¿sí? Aquí, ¿cuáles creen que sean los indicadores clave? Primero, en este primero, pues podemos ver que hay un trabajador que primero está en una empresa, luego pasó a otra y luego pasó a otra. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este trabajador? Dentro de esta empresa hay mucho es rotación de personal y tasas de ausentismo también. Entonces, de acuerdo a esas tasas de ausentismo y rotación de personal, viene a ser un indicador clave para poder realizar la evaluación de estos riesgos psicosociales, de este riesgo psicosocial. Aquí también a través de las encuestas de clima laboral. A través de las encuestas de clima laboral también se puede identificar si es necesario o no hacer estas evaluaciones. A través de quejas y reclamos, de las quejas y reclamos que se reciben. De repente, un trabajador está siendo acosado por su compañero en el trabajo y va a hacer las quejas hace las quejas a su supervisor o a su superior. Entonces, de acuerdo a esas quejas y reclamos, también vienen a ser indicadores clave para poder hacer estas evaluaciones, estos programas de intervención. Ahora, las evaluaciones de riesgos psicosociales vienen a ser, pues, justo lo que hemos hablado anteriormente, por eso acá vemos un gráfico, una tabla en donde se muestra cuáles vienen a ser las dimensiones más problemáticas y cuáles las menos problemáticas, ¿sí? De acuerdo a las dimensiones, cuáles son desfavorables, intermedias o favorables. Así, de esta manera se muestra en los resultados de si se utiliza la metodología DISTAS 21. Aquí, por ejemplo, son a través de indicadores de salud mental.
Es decir, llevar lo que es indicadores de lo que es el estrés, del estrés laboral que existe en la empresa, indicadores de ansiedad, indicadores de depresión y otros. También en base al desempeño laboral y productividad del trabajador. En base, si es que, como decía Juan, ¿no? Si es que yo veo que mi compañero llega siempre feliz o que mi compañero siempre ha sido responsable, siempre ha terminado a tiempo sus trabajos y ahora ya no está haciendo, ya no está teniendo esa misma productividad de antes, su desempeño ha bajado totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un problema. Entonces, allí es donde ustedes van a identificar estos factores de riesgos psicosociales, en base justamente también a la observación. Otros indicadores son los accidentes y lesiones laborales. Si dentro de la organización vemos que en un trabajador han aumentado incidentes, han aumentado los incidentes, los accidentes laborales o lesiones que puedan existir, pues eh, quiere decir que hay un problema. No necesariamente el problema es en el ambiente, de repente, sino es un problema de tipo psicosocial. Otro también es cuando a través de la participación y compromiso de los empleados, si vemos que esa participación disminuye o que esa participación no cambia, no aumenta, no mejora, quiere decir que hay algo que a ese trabajador pues le está afectando psicosocialmente. Y dentro de la prevención vamos a tener medidas preventivas para su eliminación o minimización, ¿sí? Las estrategias de prevención, si los enfocamos en el origen del riesgo, vamos a enfocarlas en la organización del trabajo, ¿sí? En base a la organización del trabajo, se deben aplicar medidas preventivas. Y si es en base a la exposición del riesgo, se va a hacer medidas preventivas en base a los factores psicosociales identificados, ya que estos pueden generar daños de la salud y nos va a ayudar a hacer lo que es una vigilancia de la salud de los trabajadores. También conocer factores laborales que puedan tener efectos negativos sobre la salud nos ayuda, es justamente un método de prevención, identificar, medir, evaluar, corregir y vigilar, ¿sí? Hay distintos niveles de prevención. Dentro de ellos tenemos el nivel primario, por ejemplo, el establecer una política de salud y seguridad en la empresa con una respuesta de atención integral de los factores de riesgo psicosocial, y que es en base al ambiente de trabajo. Es decir, esta medida de prevención se está aplicando en el ambiente de trabajo, ¿sí? El establecer una política, el diseño de puestos o contenido de tareas, un diseño o mejora de los sistemas de comunicación, el conceder más autonomía a los niveles más bajos, permitir una mayor participación en la toma de decisiones. Ese es un nivel primario, ¿sí? En los, y si es que es aplicado en los trabajadores, este nivel de prevención, pues es a través de exámenes médicos ocupacionales, ya sea preocupacional o de control. Si bien es cierto, ustedes han visto seguramente que en sus exámenes de ingreso a las organizaciones donde vayan, pues siempre les hacen exámenes o test psicosociales, que justamente es para poder identificar eh, estos factores de riesgo a lo que están expuestos, para poder identificar esos riesgos psicosociales. También se puede hacer la evaluación de un perfil biopsicológico del trabajador de acuerdo al puesto de trabajo, una acogida e inducción, una capacitación, también se puede aplicar en los trabajadores. Ahora, un nivel de prevención secundario viene a ser, por ejemplo, la introducción de políticas de identificación y supervisión de los factores de riesgo psicosociales.
la prestación de servicios de una empresa, sobre todo para grupos de riesgo, el rediseño de puestos de trabajo. Y en los trabajadores es la comunicación de la situación anormal que existe de los factores de riesgo psicosociales, la formación de grupos para poder identificar y manejar problemas específicos del trabajo, y un nivel de prevención ya más técnico sería, en el ambiente de trabajo, serían las políticas de readaptación psicológica. En los trabajadores pueden ser tratamiento o terapia y una readaptación del trabajador. Ese sería un nivel de prevención un poco más técnico para que puedan aplicarse. Dentro de algunos controles, ahorita les voy a mencionar algunos, en algunos casos nada más. Por ejemplo, cómo disminuir la rotación de personal. Primero, puedes, pues siendo claro y transparente dentro de las condiciones laborales, las funciones que va a cumplir el trabajador. Ofrecer una retroalimentación. Siempre es muy bueno recibir ese feedback para poder identificar en qué se puede mejorar. Conocer las opiniones de los empleados. Es importante que sí exista esa participación para que el trabajador pues no quiera irse de la organización. Generar oportunidades de crecimiento, generar ese desarrollo profesional, promover un balance sano de vida profesional y trabajo, no establecer horarios de trabajo muy largos, sin descanso, porque eso también puede provocar el aburrimiento del trabajador, ¿no? Demostrar aprecio por sus empleados, también entre superiores y subordinados, entre sus compañeros también. Invertir en mejores salarios. Hay una frase que dice, bueno, no recuerdo muy bien, pero en la que nos identifica o nos quiere decir el tema de que es mejor invertir justamente en mejores salarios para que un buen trabajador se quede, a de repente que ese buen trabajador que estaba ya motivado, que estaba comprometido con la organización, se tenga que ir porque no le quisieron aumentar el salario de repente, ¿no? Entonces, y de repente hacer que ingrese a alguien que en vez de poder traer algo bueno a la organización, puede hacer lo contrario. Entonces, es mejor invertir en esos buenos trabajadores también y, y poder invertir también para motivar a los demás trabajadores de que existe ese aumento de salarios, de que existe esas motivaciones también no solamente en uno, sino en todos, ¿no? Que es de manera unificada. El otro es crear un entorno de trabajo ideal. Eso es muy importante. El ambiente laboral es muy importante dentro de una organización. Optimizar los esfuerzos de reclutamiento, que en estos procesos de selección, pues a veces no hay una buena predisposición, a veces de los mismos trabajadores que hacen esa selección, pues si no es así, si de repente no hay alguien especializado en la selección de personal, para selección de personal en recursos humanos, pues contratar a una empresa externa, ¿no? Que pueda realizar esa búsqueda. ¿Para qué? Para que ese reclutamiento sea óptimo. Fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Eso también es muy importante, que justamente contribuye a lo que es el buen ambiente laboral. Eso es en cuanto a rotación del personal. ¿Y cómo combatimos el estrés? El estrés lo podemos combatir. Vimos en el video anterior, vimos el tema de las tareas, de los descansos, que son también bastante importantes, pero también hay algunos otros que son ya un poco más internos, que como personas tienen que cumplirlo, ¿no? Como por ejemplo el dormir bien.
Para eso, obviamente, el horario laboral debe ser adecuado, el adecuado para las actividades que va a realizar. Otra, pues, tratar de relajarse de alguna forma, meditar, ser optimista, ejercitarse, hacer deporte es muy bueno para poder combatir el estrés, la ansiedad. Reírse, por ejemplo, en el trabajo es muy bueno que no sea todo monótono, que no sea que todos tienen que estar serios. Deben existir esos momentos de humor, de risa. ¿Para qué? Para que justamente si es que existe o puede estar existiendo ese estrés en el personal, pues se olviden un poco de ello, por un momento al menos, ¿no? Y se generen esos momentos de risa. El poder compartir, el poder tener esa interacción con sus compañeros es importante. Hacer pausas activas, por ejemplo, si están en oficina o si realizan actividades que generan posturas estáticas, posturas forzadas, ¿no? Es muy importante hacer esos estiramientos de relajación. Y por último, ay, no, espérenme, ya. Por último, como unas recomendaciones para el síndrome de burnout, para poder tratar ello, pues puede ser el tema de hacer posible que los colaboradores tomen vacaciones, por lo menos 2 veces al año. Vemos ahí algunas organizaciones que si bien dentro de la ley laboral, en realidad, las organizaciones tienen la obligación de dar 30 días de vacaciones, aquellas que son de régimen general, tengo entendido. Entonces, esas por lo menos 2 veces al año, ¿no? 2 veces al año, 15 días un periodo y 15 días el otro periodo para que el trabajador pueda sentirse mucho mejor, porque la verdad sí es necesario las vacaciones. Promover el trabajo en equipo si uno de los colaboradores presenta alguno de los síntomas para integrarlo. Otro es brindar apoyo, preguntarle sobre su estado de ánimo, recomendar ejercicios de relajación, promover este tema de hacer deporte. Incluso se podrían hacer deporte en grupo, ¿no? Si es que están en la misma ciudad todos los trabajadores, pues se podría hacer. Identificar cuando se está llenando de carga el colaborador y distribuir equitativamente las tareas. Por eso es importante el tema de poder realizar reuniones diarias, ¿no? Los daily meetings, en los cuales se pueden identificar estos puntos. Si es que el colaborador está lleno de pendientes del día anterior, porque le faltó tiempo, de repente no pudo avanzar correctamente, pues ya no llenarle de más tareas, ¿no? Sino reasignarse, redistribuir esas tareas, porque al final todos son un equipo. Entonces, si bien es cierto, se puede hacer ello. Crear incentivos como bonos, premios, invitar a comer, reconocer el esfuerzo, motivarlos. Es importante todos estos puntos para poder tratar, en este caso, el síndrome de burnout. Y al final, ya para que no se aburran, no estén durmiéndose por allí, vamos a ver un video en el cual nos muestra todo lo que hemos conversado hasta ahora y nos brinda cómo es que se puede prevenir estos riesgos psicosociales. Ahora sí, me indican si se escucha, por favor, ya, por el chat. El objeto de la seguridad y salud en el trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo.
Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales, que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social, mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hace relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente. También, los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantenerla a disposición del Ministerio del Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso de la gerencia y los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como al de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa. Ya. Ya, bueno, y este es un video que les quise mostrar como un resumen de todo lo que hemos visto. Y ya con este video finalizaríamos. Es un video que no es de Perú, es de Colombia, me parece. Colombia, sí, es de Colombia. Pero nos muestra la información que en sí también se comparte dentro de Perú, ¿no? Como parte de la seguridad y salud ocupacional. Ahora sí, me gustaría saber si es que tienen alguna duda, de repente quieren alguna información adicional que les pueda mostrar.